Queridos hermanos de la Iglesia del Redentor y amigos que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. La palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Una persona vive más contenta cuando es agradecida. Les cuento una pequeña historia. En una oportunidad, un hombre puso un aviso donde ofrecía una propiedad a cualquiera que se considerara contento. Cuando un hombre vino a reclamar el terreno, el propietario le preguntó, si estás contento, ¿por qué quieres mi terreno? Una buena vida existe solo cuando dejamos de querer una mejor. De otra manera, lo único que logramos es perder el contentamiento, porque vivimos anhelando, deseando lo que no tenemos y no disfrutamos de lo que tenemos. Mucha gente no tiene inconveniente, no tiene problemas en dar gracias a Dios cuando las cosas le están yendo bien, cuando todo es favorable. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? Cuando no están yendo de la manera que tú deseas. ¿Qué haces? La palabra nos dice que debemos dar gracias en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios. Y sobre ser agradecidos es que quiero hablar esta mañana. Pero antes oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, que tú nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder estar, Señor, bien y escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos, amado Señor, que seas tú guiándonos en este tiempo, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, amado Padre, y que nos puedas hablar a nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Señor, a ser cada vez mejores. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dad gracias en todo, dice la palabra. En realidad, tenemos muchos motivos para dar gracias. Como cristianos, debemos estar agradecidos por la vida natural, por la vida que tenemos, por la vida espiritual, por el perdón de pecados, por la salvación, por haber sido adoptados como hijos de Dios, por la esperanza de la vida eterna con Cristo y por infinidad de bendiciones y por el cuidado amoroso que recibimos de nuestro Padre Celestial día a día. Fíjense en esto. La palabra dice que debemos dar gracias en todo, no dice por todo. Y es que ningún cristiano puede dar gracias por un pecado. Les doy un ejemplo. Una esposa no podría decir gracias por el adulterio de su esposo. Sería absurdo dar gracias por la infidelidad de su esposo o viceversa, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos dar gracias en toda circunstancia, en los momentos buenos y en los momentos malos o difíciles. En cualquier situación, por oscura o dolorosa que sea, el creyente puede confiar en la fidelidad de Dios, ya que Dios conduce y encamina todo para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El sufrimiento, por ejemplo, nos puede conducir a madurar espiritualmente. Las pruebas que pasamos, no digo que sean fáciles, pero nos ayudan a ser mejores, nos perfeccionan, nos purifican, así como el fuego purifica el oro. Y eso es motivo para dar gracias a Dios. La situación que ahora mismo estamos viviendo no es fácil, pero esta situación nos puede llevar a ser mejores personas. Pero depende mucho de cómo tú tomes las cosas, de cómo tú veas las cosas. El hecho de no poder salir de casa o de no poder hacer las cosas que hacíamos antes te puede frustrar o puede hacer de ti una persona más paciente. La incertidumbre de no saber qué va a pasar puede hacer que nos deprimamos o que dependamos más de Dios, que confiemos más en Él. Dios puede utilizar una circunstancia difícil, adversa, para nuestro bien. El apóstol Pablo, tras convertirse a Cristo, pasó por muchas cosas, muchas dificultades, muchos sufrimientos, pero nunca perdió el gozo, el contentamiento, porque él vivía agradecido con el Señor. Leamos 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 17.
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Dios fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La expresión doy gracias literalmente se traduce como gratitud tengo. Es decir, este sentimiento era algo constante, permanente en Pablo. Pablo vivía de esa manera, con esa continua gratitud con el Señor Jesucristo, quien lo había salvado, quien había transformado su vida y es más, lo puso como ministro del Evangelio. A Pablo le sorprendía que el Señor le haya encargado tan grande responsabilidad después de lo que él había sido, un blasfemo, alguien que había hablado mal, que había hablado en contra de Dios, un perseguidor acérrimo de los cristianos y un injuriador, es decir, un hombre violento, malo, que no le importaba hacer daño a los demás. Pablo mismo va a decir que él fue el primero de los pecadores, dando a entender que él había sido el peor de todos, el más grande pecador, pero que a pesar de eso el Señor lo había tomado en cuenta, lo había tomado en cuenta a él. Pablo va a decir, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y por eso Pablo estaba tan agradecido con Cristo, que no podía dejar de darle gracias, de exaltar su nombre. Pablo en ningún momento ocultó cómo había sido su vida antes de venir a Cristo, sino más bien usó su testimonio para exaltar la grandeza de la gracia de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. A pesar de haber sido un blasfemo, un perseguidor de la iglesia y un injuriador, Pablo dice, Dios me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Esta incredulidad de la que Pablo está hablando aquí se refiere a no haber creído en Cristo, en Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y esto hizo que él hiciera cosas terribles en contra de los cristianos. Pablo creía realmente que el cristianismo era una herejía y que si no hacía nada por detenerla, se podía expandir y crear un grave problema, un grave peligro para la religión judía. Incluso, Pablo pensó que persiguiendo a los cristianos y acabando con ellos le estaba haciendo un favor, un servicio a Dios. El hecho de perseguir a los cristianos era como perseguir a Cristo mismo. Y por eso Jesús le dice en Hechos capítulo 9, versículo 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era Pablo antes de convertirse a Cristo. Saulo le responde, ¿quién eres, Señor? Fíjense lo que dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En Hechos capítulo 26, versículo 14, el Señor añade, le va a decir, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, le dice, lo único que estás haciendo al tratar de luchar contra mí es hacerte daño, Pablo. Pablo
estaba cegado. Él simplemente quería acabar con los cristianos y en ese odio que él sentía, en ese deseo de querer destruir a los cristianos que estaban fuera de Jerusalén, pidió cartas al sumo sacerdote para ir a la sinagoga de Damasco. Leamos Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 22 sobre la conversión de Pablo. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él, refiriéndose a Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Versículo 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, fíjense cómo lo llama, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Pablo, antes de su conversión, antes de este suceso que acabamos de leer, era un fariseo. Y él estaba muy orgulloso de su descendencia y celoso de su religión. Era imposible que él pudiese recibir o aceptar algo de los cristianos. No era posible que alguien de los que él perseguía le hubiese podido convencer para cambiar su posición. Como hemos visto, su conversión fue consecuencia de su encuentro con Jesús cuando iba camino a Damasco. Ese encuentro con el Señor, con el Cristo resucitado, cambió todo en la vida de Pablo. Cambió toda su vida. Pablo hizo cosas terribles, pecó en gran manera, pero vemos que Dios le mostró misericordia porque lo hizo por ignorancia. Pero no por eso Pablo estaba exento de culpa. Si él no hubiese creído en Cristo, él hubiese recibido el castigo que merecía por sus pecados. Y no me refiero solo aquí en esta vida, sino por la eternidad. Muchos de nosotros podemos excusarnos al cometer algún pecado diciendo: yo no sabía.
pero no por eso estamos libres de las consecuencias de nuestros actos. Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, pero hay consecuencias que vamos a tener que enfrentar. Tal vez vamos a pasar vergüenza e incluso ser disciplinados por las cosas que cometimos. Pablo no tenía ningún derecho de recibir misericordia, incluso si hizo esas cosas por ignorancia. Pero dice la palabra que misericordia le fue mostrada. Dios le mostró, Dios le dio de su misericordia. Y misericordia tiene que ver con ser librado del juicio, con no recibir el castigo que uno merece por sus pecados. Pablo recibió misericordia, pero no por derecho, sino por gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia podría definirse como un favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente a los seres humanos. Gracia es la bondad, la generosidad que se extiende a quienes no la merecen. Esta gracia, la gracia de Dios, se manifiesta en el mundo en dos formas diferentes. Vemos la gracia común y la gracia salvadora. Pero no estoy hablando de dos tipos de gracia, sino de la gracia de Dios, que es una, pero que se manifiesta en dos maneras. Se le llama común, gracia común, porque es para todos los seres humanos que vivimos en este mundo. A través de la gracia común, Dios nos da innumerables bendiciones a todos. Un ejemplo de esto lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 45, donde dice que nuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Vemos que la gracia de Dios y sus bendiciones no son solo para los creyentes, sino para todos, hablando de la gracia común. En los evangelios también vemos que el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal sanaba a todas las personas que venían a Él, que venían buscándolo para ser sanados. No hay ninguna indicación en la Biblia que diga que quienes venían a Él para ser sanados tenían que primero creer en Él. Jesucristo hacía esto por misericordia, extendía su misericordia a todos. Ahora veamos la gracia salvadora. Primeramente leamos Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un don es un regalo. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros no la podemos conseguir, no la podemos comprar ni hacer nada para obtenerla. Dios es quien la da, quien nos la da. Y es más, Dios es quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2:4. Jesucristo es la verdad. El Señor mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esta gracia salvadora es la que posibilita la fe. La fe es la respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. En otras palabras, la fe es la aceptación de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que nosotros somos reconciliados con el Padre, con Dios, al creer en Jesucristo por fe. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. No hay duda que los pecados que cometió Pablo fueron grandes, fueron tremendos, pero mucho más grande, mucho más abundante fue la gracia de Dios que canceló todos sus pecados en Cristo Jesús. No importa cómo haya sido tu vida o lo que hayas hecho antes de venir a Cristo. La gracia de Dios es mucho más grande que cualquier pecado, que cualquier cosa que hayas cometido. Aún hasta al que se le considera como el más indigno de los pecadores, el más malo y perverso de los hombres, puede ser perdonado por la gracia de Dios si viene a Cristo.
Pablo va a decir en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esta palabra que acabamos de leer es fiel y digna de ser aceptada y creída por todos porque Dios, quien la pronuncia, es fiel. Y lo que dice a continuación es totalmente verdadero, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añade, pensando en sí mismo, él va a decir, de los cuales yo soy el primero. Pablo sentía que había sido el peor de los pecadores, porque él había perseguido y matado a muchos cristianos con odio y ferocidad. Pero al mismo tiempo, él recordaba con cuánta paciencia y amor el Señor había soportado sus blasfemias y su trato cruel de los suyos. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, era un publicano, un recaudador de impuestos. Un publicano en aquel tiempo tenía una muy mala fama entre sus compatriotas, entre los judíos. Era considerado un traidor por cobrar impuestos a los judíos para luego dárselo al Imperio Romano. Los judíos tenían mucho cuidado de no ser vistos con este tipo de personas y mucho menos sentarse con ellos en la mesa. Pero Jesús hizo precisamente eso. El Señor, al ver a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de los tributos, le dijo, sígueme. Y levantándose, Mateo lo siguió. Luego de eso, Mateo preparó una comida e invitó a Jesús y a sus discípulos a su casa. Y resulta que allí estaban sus amigos. ¿Y quiénes creen que eran los amigos de Mateo? Otros publicanos, otros recaudadores de impuestos. Los fariseos, que también estaban allí, al ver que Jesús y sus discípulos se sentaron en la mesa a comer con ellos, comenzaron a murmurar y les preguntaron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leamos el versículo 16, 1 Timoteo 1:16. Pablo aquí dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, dice Pablo, para que en mí, como el primero, es decir, como el más grande de los pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo quería que la gente, que todos vieran, que sepan que Él había sido un tremendo pecador, pero que sin embargo Dios le mostró misericordia. Y dice esto para todos aquellos que habrían de creer en Cristo en los siglos por venir, para que sepan que también ellos podrían recibir esa maravillosa gracia de Dios y para que estén convencidos de que lo que está escrito en la Biblia es palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Un pecador es una persona que se defiende delante de Dios, que defiende su manera de vivir, su manera de pensar, de actuar, que desea seguir haciendo lo que hace, aún sabiendo que está mal. Es una persona que quiere seguir mintiendo, engañando, siéndole infiel a su esposa o esposo, etc. En una palabra, un pecador es alguien que descarta, que evita a Dios, que rehúsa rendir su vida al Señor. Por ellos, por estos pecadores, es que Cristo vino al mundo para salvarlos. Hay mucha gente que se cree justa. Dicen, yo no necesito ser salvado. ¿Salvado de qué? Dicen eso porque no conocen, ni desean conocer la verdad.
Se sienten felices con la vida que llevan, pero no saben lo que les espera si mueren sin Cristo. Piensan que van a descansar cuando mueran, pero no es así, porque solo por medio de Jesucristo uno puede ir al cielo, llegar al Padre. La palabra de Dios en Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni aun uno. Jesús también dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay perdón en Cristo, queridos amigos. Solo Él puede perdonar nuestros pecados, porque Él llevó todos nuestros pecados a la cruz para salvarnos y darnos vida eterna al creer en Él. Recuerda que su gracia es mucho más grande que todo lo que hayas hecho y que Él desea salvarte. Una vez un maestro retirado, se encontraba con su familia disfrutando de una cena en un restaurante. De repente, miró al costado y vio a uno de sus alumnos cenando con su familia. Se saludaron uno al otro a la distancia. Y después de un rato, al terminar de cenar, el alumno se levantó de la mesa y se acercó a la mesa de su maestro para despedirse. Cuando el maestro y su familia terminaron de cenar, el maestro levantó la mano para que le trajeran la cuenta. Pero como nadie venía a la mesa, él se levantó y se dirigió a la cajera y le dijo, no me han traído la cuenta. Ella le dijo, no tiene que preocuparse por la cuenta, señor, alguien ya la pagó. El maestro preguntó, ¿quién la pagó? La cajera le dijo, no sé quiénes eran, solo sé que fue la pareja que se acercó a su mesa a saludarlos. El maestro estaba sorprendido. No sabía qué decir. Después de unos segundos dijo, por favor, permítame por lo menos dejarle la propina. La cajera le dijo, eso también ya fue pagado, señor. Al maestro le costaba aceptar que su cuenta había sido pagada completamente. Incluso pensó en ese momento en llamar a su alumno cuando llegara a casa para decirle si por lo menos podía dejarle pagar la mitad de lo que había gastado. A veces es difícil aceptar algo cuando es absolutamente gratis. Podemos pensar que hay algo que debemos hacer para compensar eso, o que quien lo hizo espera algo de nosotros. Con respecto a la salvación y al perdón de nuestros pecados, Jesús nos dice, yo ya pagué la cuenta, yo ya me encargué de todo. No tienes que hacer nada, solo creer en mí y serás salvo. Eso es gracia, queridos hermanos, un favor inmerecido que Dios nos da. Pablo recibió esa gracia maravillosa de parte de Dios y por eso no podía dejar de estar agradecido con el Señor. Y si Dios también te ha mostrado a ti su misericordia, no dejes de ser agradecido con el Señor, querido hermano. Pablo termina diciendo, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. No merecíamos nada, Señor. No merecíamos ser perdonados. No merecíamos, Señor, ser adoptados, Señor, como tus hijos, amado Padre, por lo que éramos, Señor, por lo que habíamos hecho, bendito Padre. Pero tú, en tu gran misericordia, Señor, nos buscaste, Señor, nos rescataste, nos limpiaste, Señor, y nos salvaste. Te damos gracias, bendito Padre, por lo que vienes haciendo en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor. Sigue cambiándonos, transformándonos, Señor, haciéndonos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Señor, en todo tiempo. No solo en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, Señor. En tiempos como ahora, Señor. Que podamos entender que en medio de las situaciones difíciles, Señor, tú estás allí obrando, Señor. Y que todo obra para bien. Te damos gracias, bendito Padre, por todas las cosas. Recibe toda la gloria y la honra
en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.